La casa crujió como si exhalara su último aliento. Las viejas paredes de madera temblaron ante el viento que descendía de las montañas con una furia que parecía personal, dirigida, como si el cielo mismo hubiera elegido esa frágil estructura para destruirla esa noche. Daniela abrazó a sus dos hijas contra su pecho. Sus delgados brazos se transformaron en muros vivientes mientras el techo estallaba en pedazos y la lluvia inundaba la habitación como una cascada helada. El miedo ya no cabía en ella. Solo quedaba una elección imposible: obedecer a un muerto o salvar la vida de alguien que aún respiraba. Y así fue, con dedos temblorosos arrancando el candado oxidado del pestillo prohibido, que Daniela descendió al ático que nunca debió abrirse y encontró algo que cambiaría para siempre el significado de la palabra herencia. Hace apenas unos meses nadie habría imaginado que esta joven viuda de 27 años, silenciosa y consumida por el dolor, soportaría el peso de una decisión capaz de rasgar el velo entre un pasado enterrado y un futuro imposible. Daniela vivía en la casa que heredó de su abuelo en una región aislada de Veracruz, donde los caminos de terracería terminaban entre plantaciones abandonadas y el tiempo parecía transcurrir más lento que en ningún otro lugar del mundo. La construcción era sencilla, construida con madera oscura que el clima tropical había consumido durante décadas, con grietas en las paredes por las que entraba el viento libremente y un olor permanente a humedad y viejos recuerdos. Desde la muerte de su esposo 2 años antes, vivía allí sola con sus hijas pequeñas, María, de 6 años, y Sofía, de solo 3. No había familiares cercanos que se preocuparan por ella. No había ayuda, solo silencio, pobreza y la brutal necesidad de sobrevivir cosiendo ropa ajena y vendiendo comida casera a vecinos lejanos que de vez en cuando aparecían en la puerta con monedas sucias y miradas de lástima apenas disimulada. La vida de Daniela estaba hecha de repeticiones cansinas y pequeñas victorias invisibles. Se despertaba antes del amanecer para preparar tamales que vendía en el mercado los sábados. Pasaba las tardes remendando vestidos rotos bajo la tenue luz de una lámpara colgante y se dormía tarde en la noche con las manos doloridas y el cuerpo destrozado por el cansancio. Sus hijas crecieron jugando tranquilamente en el patio de tierra, descalzas, con ropa remendada tantas veces que era imposible distinguir cuál era la tela original. Nunca se quejó. Nunca lloró frente a ellas. Pero por la noche, cuando finalmente llegaba el sueño, Daniela soñaba con una vida diferente, no lujosa, solo digna. Una vida donde sus hijas pudieran tener zapatos nuevos, donde no tuviera que elegir entre comprar arroz o pagar la factura de la luz, donde el miedo a no ser suficiente dejara de consumirla desde adentro como una enfermedad lenta y silenciosa. Pero había algo en aquella casa que siempre parecía más grande que ella. Una presencia invisible que habitaba los rincones oscuros, los pasillos estrechos, el denso silencio que se apoderaba del lugar al caer la noche. Su abuelo, un hombre austero y de pocas palabras, le había legado la propiedad antes de morir, pero con ella llegó una única orden que repetía con una intensidad que Daniela jamás olvidó. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abras el sótano que está debajo de la alfombra del salón. Nunca bajes ahí. Nunca toques ese candado. Prométemelo. Se lo prometió. Y durante todos esos años, incluso con la curiosidad carcomiendo sus noches de insomnio, incluso cuando la pobreza la atenazaba y se preguntaba si habría algo útil escondido allí abajo, Daniela nunca desobedeció. El sótano permaneció sellado, cubierto por la alfombra desgastada, ignorado como si no existiera, porque algunas promesas, incluso las hechas a los que ya no están, aún llevan el peso de un juramento sagrado. Ya nadie hablaba de aquel lugar.
Los vecinos más antiguos sabían de la existencia del sótano. Las casas de aquella época a veces se construían así, con refugios ocultos para tiempos de violencia o desastres naturales. Pero nadie preguntaba jamás qué había dentro. Era como si todos hubieran hecho un pacto silencioso para ignorar aquella parte de la casa. Daniela creció creyendo que quizá allí no había nada más que herramientas viejas, escombros, tal vez ratas muertas y moho. No había razón para desafiar la voluntad de un muerto por algo tan insignificante, y así vivió, caminando cada día sobre aquella alfombra desgastada, sin imaginar jamás que bajo ella yacía enterrado el secreto más poderoso de su linaje, un secreto que esperaba pacientemente el momento oportuno para ser revelado. Si estás escuchando esto ahora mismo, donde quiera que estés, debes saber que esta historia no se trata de suerte ni coincidencia. Se trata de lo que sucede cuando el destino te impone y tienes que elegir entre la obediencia ciega y la valentía desesperada. Suscríbete al canal y comenta dónde nos acompañas en este viaje, porque historias como esta necesitan ser recordadas. Y ahora formas parte de él. La tormenta llegó sin previo aviso, como solía ocurrir en esa región donde el clima cambiaba de humor con la brutalidad de un animal herido. Durante todo ese día de octubre, el cielo se había mantenido pesado y gris, con nubes bajas que parecían querer tocar la tierra, pero nadie esperaba que la violencia llegara de esa manera. Daniela estaba en la cocina preparando la cena para las niñas cuando escuchó el primer rugido lejano del viento que descendía de las montañas. Era un sonido grave y sordo que hizo vibrar ligeramente el suelo bajo sus pies descalzos. Dejó de remover los frijoles en la vieja estufa y se acercó a la ventana, apartando la cortina rasgada con la mano. Afuera, los árboles ya comenzaban a doblarse de forma antinatural. Sus copas azotaban el aire como si intentaran desprenderse del suelo. El cielo era del color del plomo fundido. Había algo extraño en ese tenso silencio que precedió a la tormenta, algo que hizo que su instinto gritara por dentro. María estaba sentada en el suelo de la sala, jugando con muñecas de trapo que la propia Daniela había cosido con retales, mientras Sofía, la más pequeña, dormía envuelta en una fina manta en el único sofá de la casa, un mueble desgastado heredado junto con la propiedad. Toda la casa olía a madera quemada, frijoles cocidos y humedad vieja. Ese olor característico de los edificios viejos, donde la madera ya ha empezado a pudrirse desde dentro, pero aún insiste en sostener paredes y techos. Daniela miró a sus hijas y sintió esa punzada familiar de amor, mezclada con miedo, ese terror silencioso que toda madre pobre conoce bien, el miedo a no poder protegerlas, a no ser lo suficientemente fuerte, a un día despertar y darse cuenta de que el mundo finalmente ha ganado. Respiró hondo, tratando de alejar los pensamientos oscuros, y regresó a la cocina decidida a terminar de cenar antes de que empezara a llover. Pero la tormenta no se hizo esperar. En cuestión de minutos, el viento se transformó en un huracán salvaje que arrasaba con todo a su paso. El ruido era ensordecedor, un rugido continuo que parecía venir de todos lados a la vez, acompañado del crujido seco de los árboles al partirse en dos, y los techos arrancados de las casas vecinas. La lluvia empezó a caer con una intensidad que Daniela nunca había visto, como si el cielo entero derramara océanos sobre la tierra. La luz eléctrica parpadeó 2 veces y se apagó, sumiendo la casa en una oscuridad casi total. María empezó a llorar, llamando a su madre con la voz aguda del terror infantil, y Sofía se despertó sobresaltada, gritando sin entender qué pasaba. Daniela corrió hacia ellas, las levantó en brazos y las apretó contra su pecho, intentando calmarlas con palabras que ni ella misma creía. «Está bien, mi amor, está bien. Pronto pasará». Pero no todo estaba bien. El techo empezó a crujir aterradoramente.
Las vigas de madera gemían bajo la presión del viento como huesos a punto de romperse. Pedazos de teja comenzaron a volar, violentamente arrancados y lanzados como proyectiles letales. La lluvia inundaba la habitación a través de las grietas en las paredes, volviendo el piso de madera resbaladizo y peligroso. Daniela sintió que toda la casa temblaba, se balanceaba, como si estuviera a punto de ser arrancada de sus cimientos y lanzada al aire. Miró a su alrededor desesperada, buscando un lugar seguro, pero no había ninguno. El edificio era demasiado frágil, demasiado viejo. Si se quedaban allí, serían aplastados bajo los escombros cuando el techo finalmente cediera. Y entonces, como un rayo cortando la oscuridad, el recuerdo vino a su mente con brutal claridad. El ático prohibido. El único lugar en la casa que podría soportar esa furia porque estaba enterrado en la tierra, protegido por paredes de concreto que su abuelo había construido décadas atrás. Daniela dudó. Por una fracción de segundo que pareció una eternidad, quedó paralizada entre dos fuerzas opuestas, la promesa que le había hecho a su abuelo muerto y la desesperada necesidad de salvar a sus hijas. Su voz resonó en su memoria con esa extraña intensidad, ese miedo que nunca había comprendido. Nunca abras el ático, nunca bajes ahí. Pero la casa se derrumbaba a su alrededor. El techo crujía como si fuera a estallar en cualquier momento. Sus hijas temblaban de terror en sus brazos, confiando ciegamente en que las salvaría. Y Daniela comprendió, con una certeza que le quemaba el pecho, que algunas promesas deben romperse para que la vida pueda continuar. Los muertos ya no necesitan protección, los vivos sí. Dejó a las niñas en el suelo un momento, corrió al centro de la habitación y con un movimiento brusco arrancó la alfombra desgastada, dejando al descubierto el pestillo de madera incrustado en el suelo. El candado de hierro estaba oxidado, cubierto de años de polvo y abandono, pero aún se mantenía firme. Daniela buscó algo para romperlo, con las manos temblorosas de adrenalina y miedo, hasta que encontró una vieja barra de hierro apoyada en un rincón de la cocina. Con todas sus fuerzas, golpeó el candado 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente el metal cedió con un crujido seco que fue tragado por el rugido de la tormenta. El pestillo se abrió, dejando al descubierto una escalera de madera que descendía a la oscuridad más absoluta. Daniela agarró la débil linterna que guardaba para emergencias, sujetó firmemente a sus hijas y comenzó a bajar, sintiendo el aire frío y húmedo del sótano envolverla como el abrazo de un fantasma. Cuando el último de ellos desapareció en el agujero y Daniela tiró del pestillo, cerrándolo desde dentro, la casa sobre ellos explotó con un estruendo de madera destrozada y vidrios rotos, destruida por la furia ciega del huracán. El silencio que siguió a la destrucción fue aún más aterrador que el rugido de la tormenta. Daniela permaneció agachada en el fondo del oscuro sótano, abrazando a sus hijas con tanta fuerza que le dolían los brazos, respirando el aire denso y frío que olía a tierra húmeda y a algo más antiguo, algo que había permanecido enterrado y olvidado durante demasiado tiempo. Sobre ellas, a través de la gruesa madera de las vigas, aún se podían oír los últimos gemidos de la casa derrumbándose, el crujido de las vigas rotas, el pesado arrastre de los escombros empujados por el viento. María lloraba suavemente contra el hombro de su madre, mientras Sofía, demasiado pequeña para comprender la gravedad del momento, simplemente sostenía el vestido de Daniela con sus diminutos dedos. La débil luz de la linterna proyectaba sombras temblorosas sobre las paredes de hormigón, revelando un espacio sorprendentemente vasto, mucho más grande de lo que Daniela jamás había imaginado. No era solo un agujero en el suelo, era una estructura planificada, construida con intención, con un propósito. Y por primera vez, desde que había descendido allí,
Daniela sintió algo más que miedo. Sintió la presencia abrumadora de un misterio que había esperado décadas para ser descubierto. No supo cuánto tiempo habían permanecido allí, acurrucadas en la oscuridad, escuchando cómo la tormenta amainaba afuera. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo parecía haber perdido su significado en ese lugar subterráneo donde el mundo de arriba dejaba de existir. Cuando finalmente se armó de valor y Daniela decidió que era seguro comprobar qué había sucedido, se levantó lentamente, con las piernas entumecidas y temblorosas, y empujó con cuidado el pestillo. La madera resistió un momento. Había escombros presionándola, pero con esfuerzo logró abrirla lo suficiente como para mirar por la abertura. Lo que vio le hundió el corazón como una piedra en agua oscura. La casa ya no existía. Donde antes había paredes, un techo, ventanas y puertas, ahora solo quedaban escombros dispersos, trozos de madera retorcida, tejas rotas, sus pocos muebles destruidos e irreconocibles. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era solo una fina llovizna que bañaba las ruinas como lágrimas silenciosas sobre un cadáver. Todo lo que Daniela poseía, cada prenda de ropa que había cosido, cada utensilio de cocina, cada recuerdo material de su vida, había sido arrancado y esparcido por el viento como si nunca hubiera importado. El dolor que llegó no fue repentino, sino lento y pesado, filtrándose en su pecho como veneno. Daniela se quedó allí, aferrada a la puerta abierta, contemplando la completa destrucción de su mundo, mientras la lluvia le empapaba la cara y se mezclaba con lágrimas que ya no tenía fuerzas para contener. Lo había perdido todo. No tenía hogar, ni muebles, nada que vender, nada que intercambiar por comida, nada que pudiera convertir en dinero para alimentar a sus hijas. La vieja máquina de coser que usó para sobrevivir estaba enterrada en algún lugar bajo ese montón de escombros, probablemente rota sin posibilidad de reparación. Las ollas, los platos, la poca ropa que tenían, todo destruido, todo perdido. Y lo peor de todo, sabía que nadie vendría a ayudarla. No había ningún familiar cercano que se preocupara. Los vecinos estaban demasiado ocupados luchando contra sus propias pérdidas. No había seguro, ni red de seguridad. Nada más que el brutal vacío que espera a quienes nacen pobres y siguen siendo pobres hasta que algo así sucede y revela la cruel verdad. Al mundo no le importan los que no tienen nada. Daniela volvió al sótano, cerró el pestillo y se sentó en el frío suelo de cemento, atrayendo a las niñas hacia sí. María miró a su madre con esos ojos grandes y asustados, esperando que dijera algo reconfortante, algo que disipara el miedo. Pero Daniela no tenía palabras, ninguna promesa, ninguna mentira amable que ofrecer. Simplemente abrazó a sus hijas y dejó que el pesado silencio llenara el espacio entre ellas, mientras su mente corría desesperadamente buscando una solución, una salida, una escapatoria que no existía. No podían subir y dormir entre los escombros, no podían salir bajo la lluvia sin refugio. No tenían a dónde ir esa noche. El sótano prohibido, el lugar que nunca debería haber abierto, se había convertido en su única salvación y su única prisión. Era cruelmente irónico. Su abuelo le había prohibido bajar allí como para protegerla de un terrible peligro, pero al final fue ese lugar olvidado el que evitó que ella y sus hijas fueran aplastadas por la tormenta. Fue entonces, sentada en ese silencio opresivo, que Daniela notó algo extraño. Sus ojos, ya acostumbrados a la tenue luz de la débil linterna, comenzaron a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos en el terror inicial del descenso. El sótano no era solo un refugio vacío. Había cosas allí, formas oscuras apiladas contra las paredes, cubiertas por viejas lonas de plástico y polvo acumulado, cajas de madera cuidadosamente apiladas en una esquina, un gran cofre de metal apoyado contra la pared del fondo, cerrado con otro candado oxidado.
Estantes improvisados con paquetes cuidadosamente envueltos en tela encerada, protegidos de la humedad, como si alguien hubiera planeado mantenerlos intactos durante décadas. Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no era accidental. Esto no era basura. Esto había sido escondido, deliberadamente, intencionalmente. Y de repente, la prohibición de su abuelo cobró un sentido completamente diferente. No la estaba protegiendo del peligro. Estaba protegiendo algo que estaba allí abajo, algo que nunca quería que nadie encontrara. Con manos temblorosas, Daniela se levantó de nuevo y caminó lentamente hacia las cajas apiladas, mientras su linterna proyectaba sombras danzantes sobre las paredes húmedas. María y Sofía permanecieron sentadas donde estaban, observando a su madre con curiosidad infantil mezclada con cansancio. Daniela se arrodilló ante la primera caja, una vieja pero sólida estructura de madera, y retiró con cuidado la lona que la cubría. La tapa estaba sujeta por clavos oxidados, pero cedió fácilmente cuando la forzó con los dedos. El crujido de la madera resonó en el silencio del sótano como un susurro del pasado. Y entonces Daniela abrió la caja por completo, dirigió la luz de la linterna hacia adentro y su corazón se detuvo. Allí, brillando suavemente en la penumbra, había antiguas monedas de plata y oro, cuidadosamente ordenadas en filas, junto con joyas envueltas en tela suave, anillos, aretes, collares que parecían de décadas o quizás siglos. También había documentos doblados, papeles amarillentos por el tiempo, escrituras de propiedad con sellos oficiales descoloridos, cartas escritas a mano con caligrafía antigua. Daniela tomó una de las monedas con dedos temblorosos y la examinó a la luz. Era real, pesaba, era valiosa, y había docenas, quizás cientos. Su cerebro luchaba por procesar lo que veía, por comprender la magnitud de lo que acababa de descubrir, escondido bajo la casa donde había vivido en la pobreza durante tanto tiempo. La respiración de Daniela se volvió irregular, acelerada. Volvió a guardar la moneda en la caja y pasó rápidamente a la siguiente, luego a la siguiente, abriendo cada una con creciente urgencia, revelando más tesoros ocultos, más riquezas enterradas, más evidencia de una herencia secreta que había permanecido oculta durante generaciones. Había platería antigua, relojes de oro, documentos que acreditaban la propiedad de tierras en regiones lejanas, cartas intercambiadas entre familiares hablando en clave sobre proteger el patrimonio y tiempos difíciles. Todo había sido cuidadosamente preservado, escondido como si alguien supiera que algún día, quizás en décadas, quizás en siglos, esos objetos volverían a ser necesarios. Y ahora Daniela lo entendía. Entendía por qué su abuelo nunca había hablado de ello. Entendía por qué la prohibición era tan estricta, porque si alguien supiera lo que se escondía allí, surgiría la codicia, vendrían las disputas, vendría la violencia, y todo sería destruido, robado, perdido. El abuelo había guardado ese secreto hasta su muerte, confiando en que el tiempo y el olvido protegerían lo que él ya no podía proteger. Daniela cayó de rodillas ante el cofre metálico cerrado, con las manos apretadas contra la boca para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. Lo había perdido todo esa noche, pero también había encontrado algo que desconocía: la injusticia de la vida, que la sumía cada vez más en la pobreza, que se lo arrebataba todo mientras el mundo permanecía indiferente. Acababa de enfrentarse a una verdad imposible. No estaba indefensa, no carecía de recursos. Bajo los escombros de su hogar destruido, enterrado en la tierra como una raíz ancestral a punto de brotar, yacía el poder de cambiarlo todo. Pero junto con este descubrimiento llegó un miedo nuevo y más profundo, porque Daniela supo, con dolorosa claridad, que a partir de ese momento su vida nunca volvería a ser sencilla.
El secreto que ahora guardaba era peligroso. Si alguien lo descubría, comenzarían las preguntas, las acusaciones, la codicia silenciosa que transforma a los vecinos en enemigos y a los parientes lejanos en depredadores. Tendría que elegir cada paso con mucho cuidado, porque un solo error podría costarle no solo su riqueza, sino también la vida de sus hijas. Historias como esta no ocurren por casualidad. Revelan que a veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo que esperaba ser descubierto. Suscríbete al canal para seguir historias que demuestran que no todo lo que está enterrado debe quedar en el olvido. Daniela no durmió esa noche. Se sentó en el frío suelo del ático, con la espalda contra la húmeda pared de hormigón, observando a sus hijas dormir envueltas en la única manta que habían conseguido rescatar durante el apresurado descenso. La linterna estaba apagada para ahorrar batería, y ahora la oscuridad era absoluta, densa como una tela negra que le oprimía los ojos. El silencio allí abajo era diferente a cualquier otro silencio que hubiera experimentado jamás. No era paz, sino ausencia, como si el mundo de arriba hubiera dejado de existir y estuvieran suspendidas en un vacío entre la vida y la muerte. Daniela permaneció inmóvil, con la mente dando vueltas frenéticamente, intentando procesar todo lo que había descubierto. Las cajas, las monedas, las joyas, los documentos. Era real. No era un sueño. No era una alucinación provocada por el miedo. Era real, tangible, con el peso de décadas de secretos enterrados. ¿Pero qué significaba? ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podía usar esa riqueza sin despertar sospechas, sin atraer el peligro, sin convertir la salvación en una maldición? Cuando la primera luz grisácea de la mañana se filtraba por las grietas de la escalera de madera, Daniela por fin se movió. Tenía los músculos entumecidos, doloridos por el frío y la tensión de toda la noche. Subió con cuidado la escalera de madera, la apartó y emergió al mundo destruido que la esperaba afuera. La lluvia había cesado por completo, dejando tras de sí un cielo pálido y deslavado, casi incoloro. El suelo estaba cubierto de barro. Enormes charcos reflejaban el cielo como espejos rotos, y donde una vez estuvo su casa, solo quedaba la devastación. Paredes derrumbadas, vigas retorcidas, trozos de techo esparcidos a metros de distancia. Su máquina de coser estaba enterrada bajo un montón de escombros, con su estructura metálica aplastada, sin posibilidad de reparación. Las ollas que usaba para cocinar estaban esparcidas en el barro, abolladas y sucias. Ropa rasgada colgaba de las ramas de los árboles caídos como banderas de rendición. Daniela caminó lentamente entre los escombros, con los pies descalzos hundiéndose en la tierra húmeda, y sintió la enormidad de la pérdida apretarle el pecho como la mano de un gigante. Pero había algo diferente en ella ahora. Algo que no había estado allí la noche anterior. Mientras observaba las ruinas de su vida material esparcidas a su alrededor, Daniela sintió no solo desesperación, sino también una extraña, casi sobrenatural determinación, nacida en lo más profundo de ella. Lo había perdido todo, sí, pero también había ganado algo que cambió por completo el juego. No podía mostrarlo, no podía dejar que nadie lo notara. Pero sabía que por primera vez en su vida tenía recursos, tenía poder, tenía una opción. El secreto en el sótano era su arma secreta, pero también su mayor peligro. Usar esa riqueza requeriría inteligencia, paciencia y una frialdad que nunca antes había necesitado desarrollar. Daniela se secó las lágrimas que corrían por su rostro y respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire húmedo de la mañana. Era hora de comenzar a reconstruir, de comenzar a sobrevivir, de comenzar a proteger a sus hijas usando todo lo que ahora poseía, incluso si el mundo nunca lo supiera. Los primeros días después de la tormenta fueron los más duros que Daniela había enfrentado.
Ella y las niñas continuaron durmiendo en el ático porque no había otro lugar seguro. Subían las escaleras durante el día para intentar rescatar lo que pudieran de los escombros, prendas de ropa que aún se pudieran usar, algunos utensilios de cocina abollados pero funcionales, madera que se pudiera rescatar. Daniela improvisó una lona sobre parte de las ruinas para crear un refugio mínimo donde pudieran cocinar durante el día, usando una vieja estufa que milagrosamente encontró intacta bajo un montón de tejas rotas. Cocinó frijoles y arroz que compró con las últimas monedas que había ahorrado en un frasco de vidrio, alimentando primero a sus hijas y comiendo solo lo que sobraba. Los vecinos pasaban por el camino de tierra de vez en cuando, miraban desde lejos, saludaban con lástima, pero nunca se detenían a ayudar. Todos estaban demasiado ocupados reconstruyendo sus propias vidas después del huracán. Daniela no esperaba ayuda, no pidió nada. Él simplemente trabajaba en silencio, moviendo escombros, organizando lo que se podía rescatar y planificando meticulosamente sus próximos pasos. Por la noche, cuando las niñas finalmente se dormían, exhaustas, en el sótano oscuro, Daniela encendía la linterna y examinaba de nuevo los tesoros escondidos. Recogía cada objeto con una reverencia casi religiosa, estudiando marcas, fechas, firmas. Las monedas más antiguas parecían ser de mediados del siglo XIX, probablemente acumuladas por su bisabuelo o tal vez incluso por generaciones anteriores. También había documentos que acreditaban la propiedad de tierras lejanas, propiedades que probablemente aún existían, aún tenían valor, aún podían reclamarse si sabía cómo sortear la burocracia legal. Las joyas eran de oro auténtico, plata genuina, algunas con piedras que Daniela no podía identificar, pero que brillaban en la penumbra con una intensidad que sugería un valor considerable. Todo había sido conservado con un cuidado obsesivo, envuelto en telas especiales, guardado en cajas selladas, protegido de la humedad como si fueran reliquias sagradas. Y en cierto sentido, lo eran. Eran el resultado de toda una vida, o varias vidas, de trabajo, ahorro y sacrificio. Era un legado que debía transmitirse abiertamente de generación en generación, pero que en cambio tuvo que ser enterrado y oculto por razones que Daniela aún no comprendía del todo. Encontró cartas, docenas de ellas, amarillentas por el tiempo, escritas con tinta descolorida y una caligrafía elegante que ya no era visible. Algunas estaban en español antiguo, difícil de leer, pero Daniela logró descifrar fragmentos. Hablaban de tiempos de revolución, de proteger a la familia, de ocultar lo nuestro antes de que nos lo arrebaten. Una carta en particular, firmada por su bisabuelo, cuyo nombre reconoció vagamente de las historias que su abuelo le contaba de niña, decía: que esto permanezca oculto hasta que lleguen tiempos mejores, que ningún gobierno corrupto, ningún pariente avaricioso, ningún ladrón disfrazado de amigo ponga sus manos en lo que hemos construido con sudor y sangre. Que esto solo lo encuentren quienes realmente lo necesiten y tengan la sabiduría de usarlo con honor. Daniela leyó estas palabras repetidamente, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros como un manto pesado. Su bisabuelo había escondido esa riqueza esperando a alguien digno, y ahora ella, una viuda pobre, una madre desesperada, una mujer que jamás había poseído nada de valor, era la guardiana de ese legado. La pregunta que la atormentaba era simple pero brutal, era digna. ¿Sería capaz de honrar la confianza depositada en ella a lo largo de las generaciones? Los recuerdos comenzaron a regresar en extraños fragmentos, como fragmentos de vidrio que reflejaban la luz. Daniela recordaba a su abuelo sentado en el porche al anochecer, fumando su cigarrillo de paja, mirando al horizonte con esa expresión distante que ella nunca había comprendido del todo de niña. Ahora lo entendía. Cargaba con un gran secreto.
Sabía lo que se escondía bajo la casa, conocía su valor, conocía el peligro, sabía que revelarlo podría destruir a la familia en lugar de salvarla. Por eso decidió llevarse el secreto a la tumba, confiando en que quizás el tiempo borraría el recuerdo, que quizás nadie lo necesitaría jamás, que quizás sería mejor dejarlo enterrado para siempre. Pero el tiempo no lo borró, el destino no olvidó. Y ahora Daniela estaba allí, obligada por las circunstancias a abrir la puerta que debería haber permanecido cerrada, ante una herencia que era a la vez una bendición y una maldición. También recordaba fragmentos de conversaciones que su abuelo había tenido con antiguos visitantes, hombres de su generación que ocasionalmente venían a tomar café y hablar de los tiempos difíciles. Hablaban en clave, con medias palabras, sobre lo perdido y lo salvado. En aquel momento, Daniela pensó que solo eran ancianos que repasaban el pasado. Ahora comprendía que eran guardianes de recuerdos peligrosos, hombres que sabían cosas que no podían decir abiertamente. Durante el día, Daniela empezó a trabajar en la reconstrucción, no de toda la casa. Eso sería imposible sin ayuda y recursos que no podía explicar de dónde provendrían, sino de un refugio mínimo donde pudieran vivir con dignidad. Utilizó la madera sobrante de los escombros, clavando tablas de forma improvisada para crear paredes temporales. Cubrió el techo con lonas de plástico atadas con cuerdas, creando protección contra la lluvia. No era bonito, no era permanente, pero era funcional. Los vecinos que pasaban por la calle comentaban entre ellos sobre la pobre viuda que intentaba reconstruir sola, y Daniela escuchaba los susurros sin reaccionar. Les hizo creer que luchaba sola, que dependía solo de sus propias manos vacías. Cuanto más pobres parecieran, más seguros se sentirían. Mientras tanto, por la noche, en el silencio del sótano, Daniela planeaba. Estudiaba los documentos, memorizaba nombres, fechas, lugares, separaba algunas monedas antiguas de menor valor individual, aquellas que podía vender sin levantar sospechas excesivas. Necesitaba dinero para reconstruir adecuadamente, pero no podía aparecer de repente con una riqueza inexplicable. Tendría que ser gradual, inteligente, cuidadoso. El hambre me carcomía de nuevo tras acabarse el poco dinero que me quedaba. Daniela racionaba la comida brutalmente. Las niñas siempre comían primero, aunque ella misma se quedara con el estómago vacío y dolorido. Había noches en las que permanecía despierta, con el hambre carcomiéndole el cuerpo, sabiendo que a solo unos metros había suficiente riqueza para comprar comida durante meses, quizá años. Pero no podía usarla, todavía no. Necesitaba un plan. Necesitaba encontrar la manera de convertir esa riqueza en dinero que pareciera tener un origen legítimo. Y necesitaba hacerlo sin llamar la atención, sin despertar la codicia de quienes no dudarían en robar, estafar o incluso matar para apoderarse de lo que había encontrado. La paranoia empezó a crecer en su interior como la hierba. Cualquier sonido extraño por la noche la sobresaltaba. Cualquier sombra desconocida la ponía en alerta. ¿Y si alguien lo supiera? ¿Y si el abuelo se lo había contado a alguien antes de morir? ¿Y si había parientes lejanos que conocían la historia y solo esperaban el momento oportuno para aparecer y reclamar lo que consideraban suyo? Fue un domingo, casi 2 semanas después de la tormenta, que Daniela finalmente tomó su primera decisión concreta. Escogió 3 monedas antiguas de plata, lo suficientemente pequeñas como para no llamar demasiado la atención, y las guardó en un paño atado dentro del bolsillo de su vestido. Les dijo a las chicas que iba al pueblo cercano a intentar vender algo de costura, las dejó con un vecino mayor que a veces ayudaba y caminó los 8 kilómetros de camino de tierra hasta el pequeño pueblo donde a veces vendía su comida. Allí buscó discretamente hasta que encontró una vieja casa de empeños,
un establecimiento polvoriento regentado por un hombre de mediana edad, con la mirada cansada y las manos manchadas de tinta. Daniela entró, con el corazón latiendo con fuerza, y puso una de las monedas en el mostrador. El hombre la tomó, la examinó con una lupa, la pesó en una báscula vieja y finalmente ofreció un precio que hizo que los ojos de Daniela ardieran de emoción contenida. Era dinero de verdad. Suficiente para comprar comida, algunas herramientas básicas y madera nueva para terminar de reconstruir el refugio. Aceptó sin regatear. No quería parecer demasiado desesperada ni demasiado conocedora del valor real. Guardó el dinero, salió de la tienda y caminó 3 cuadras antes de finalmente permitirse respirar aliviada. El camino de regreso se le hizo más corto, a pesar del cansancio que le pesaba en las piernas. Daniela compró arroz, frijoles, aceite, algunas verduras, jabón, y aún le quedaba dinero para ahorrar. Al llegar a casa y ver a sus hijas correr hacia ella con sonrisas de alivio, al cocinar una comida decente por primera vez en semanas, y ver a María y Sofía comer hasta saciarse, Daniela sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Aún no era victoria, no era seguridad, pero era un comienzo, un primer paso en un viaje que aún no sabía exactamente dónde terminaría. Esa noche, tumbada en el ático junto a sus hijas, que dormían con la barriga llena, Daniela se hizo una promesa silenciosa. Usaría esa herencia sabiamente. Protegería a sus hijas, reconstruiría sus vidas, y lo haría de una manera que honrara la memoria de quienes habían acumulado y escondido esa riqueza, con la esperanza de que algún día sirviera para un propósito mayor. Aún no conocía todos los desafíos que la aguardaban. No podía imaginar cuántas veces tendría que elegir entre revelar y ocultar, entre usar y preservar, entre confiar y sospechar. Pero de una cosa estaba absolutamente segura: ya no estaba indefensa, y eso lo cambió todo. Sigues aquí, siguiendo cada paso de este viaje. Eso significa algo. Suscríbete al canal, porque las historias de resiliencia y transformación necesitan testigos que crean que los nuevos comienzos son posibles. Los días siguientes trajeron una rutina extraña, pero funcional. Daniela vendió las monedas una a una en diferentes establecimientos, siempre en ciudades lejanas, nunca en el mismo lugar 2 veces seguidas. Inventaba historias sencillas cuando le preguntaban de dónde venían las monedas. Una herencia de una tía lejana, encontrada durante una antigua reforma, un regalo de alguien que ya había fallecido. Nunca daba detalles, nunca se quedaba a charlar. Tomó el dinero y desapareció. Con los recursos que acumuló, compró materiales de construcción y comenzó a levantar muros de verdad, de madera tratada, más sólidos que el refugio improvisado. Contrató a un viejo carpintero para que la ayudara, pagándole poco, pero lo suficiente como para que aceptara el trabajo sin hacer demasiadas preguntas. La casa empezó a tomar forma de nuevo. No era la misma que antes, pero sí diferente, mejor en algunos aspectos. Daniela instaló una puerta con una cerradura robusta. Cubrió las letrinas del ático con tablas nuevas y una alfombra diferente, asegurándose de que nadie que entrara en la casa sospechara lo que se escondía debajo. Compró ropa nueva para las niñas, no lujosa, pero decente, sin remiendos, sin vergüenza. Y por primera vez en años se permitió comprar carne fresca para el almuerzo del domingo. Pero con la visible mejoría llegó el peligro que había previsto. Los vecinos comenzaron a notarlo. Empezaron a comentar entre ellos cómo la pobre viuda de repente tenía dinero para reconstruir, comprar cosas, contratar ayuda. Algunos preguntaban directamente de dónde venía el dinero, y Daniela repetía la historia ensayada. Había encontrado algunos objetos viejos entre los escombros de la casa, cosas que habían pertenecido a su abuelo, y había logrado venderlas a un precio razonable. La explicación era lo suficientemente plausible
como para satisfacer la curiosidad superficial, pero Daniela vio en los ojos de algunos, especialmente en un primo lejano de su difunto esposo, un hombre de dudosa reputación que vivía de pequeñas estafas y trabajos ocasionales, un destello de desconfianza y codicia que la hacía dormir con un machete bajo la almohada. Sabía que caminaba por la cuerda floja. Un paso en falso, una exhibición excesiva de riqueza, y las preguntas se convertirían en acusaciones. Las sospechas se convertirían en intrusiones. El secreto quedaría al descubierto y todo estaría perdido. Por eso Daniela aprendió el arte de la moderación, compraba solo lo necesario, mejoró la casa poco a poco para que pareciera el progreso natural de alguien que trabajaba duro y ahorraba. Volvió a coser usando una máquina usada que compró en un mercado de segunda mano y vendía sus prendas en el mercado los sábados, como siempre, manteniendo la apariencia de que esa seguía siendo su principal fuente de ingresos. Por las noches, en el ático, seguía estudiando los documentos, aprendiendo sobre las propiedades que técnicamente le pertenecían, pero que nunca podría reclamar sin atraer atención legal y preguntas que no sabría cómo responder. Había terrenos en regiones lejanas, lotes urbanos que aún podrían existir, escrituras antiguas que aún podrían tener validez legal, pero todo eso requeriría abogados, demandas, exposición pública. Y Daniela no estaba preparada para eso. Quizás nunca lo estaría. Por ahora le bastaba con tener lo suficiente para sobrevivir con dignidad, para criar a sus hijas sin hambre, sin frío, sin miedo al mañana. Y mientras reconstruía su vida pieza a pieza, moneda a moneda, secreto a secreto, Daniela sintió que algo crecía en su interior. Algo que no era solo esperanza, sino poder. El poder de saber que tenía recursos ocultos. El poder de no depender de la compasión de los demás. El poder de tomar decisiones. Era un poder silencioso, invisible para el mundo exterior, pero absolutamente real para ella. Y este poder cambió su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de mirar a los ojos a las personas que antes la habían hecho sentir pequeña e insignificante. Daniela ya no era solo la viuda pobre e indefensa, era la guardiana de un legado, la protectora de un secreto, la mujer que había descendido al lugar prohibido y emergió transformada, llevando en sus manos no solo oro y plata, sino la posibilidad de un futuro diferente. Y eso, ella lo sabía, valía más que cualquier tesoro enterrado. Fue una tarde de noviembre, cuando el calor seco del final de la temporada de lluvias comenzaba a dar paso al suave frío que precedía al invierno rural, que Daniela finalmente se permitió un momento de pausa. La casa había sido reconstruida lo suficiente como para ser habitable. 4 paredes sólidas, un techo con goteras, ventanas con vidrio real en lugar de tablas clavadas. Había comida en la despensa, ropa limpia tendida en el tendedero, y sus hijas jugaban en el patio con una muñeca nueva que había comprado sin remordimientos por primera vez en años. Daniela se sentó en el porche improvisado, en una vieja pero cómoda silla de madera, y observó cómo el sol descendía lentamente sobre los campos lejanos. El aire olía a tierra seca y humo de leña que salía de las casas vecinas que preparaban la cena. Había una quietud en ese momento que parecía casi sagrada, como si el universo finalmente le hubiera concedido una tregua después de tanto sufrimiento. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo cómo el cansancio acumulado durante meses escapaba lentamente de sus músculos tensos. Por primera vez desde la tormenta, desde el descubrimiento, desde el inicio de la cuidadosa y peligrosa reconstrucción, Daniela sintió algo parecido a la paz. Pero la verdadera paz aún no había llegado del todo. Una sombra persistente rondaba sus pensamientos, una pregunta que evitaba afrontar directamente, pero que volvía cada noche cuando estaba sola en el sótano.
qué hacer con el cofre metálico cerrado que permanecía intacto en el rincón más oscuro de la bodega. Daniela había abierto todas las cajas, explorado todos los paquetes, catalogado mentalmente cada moneda, cada joya, cada documento. Pero ese cofre grande y pesado, sellado con un candado diferente al de los demás, más nuevo, más resistente, aún no lo había tocado. Había algo en él que la intimidaba, una sensación instintiva de que en su interior se guardaba no solo más riqueza material, sino algo diferente, algo definitivo, algo que, una vez revelado, cambiaría irrevocablemente la naturaleza de todo lo que había descubierto. Por eso lo pospuso. Se dijo a sí misma que no había prisa, que ya tenía suficientes recursos por ahora, que sería más seguro esperar. Pero la verdad era más simple y aterradora. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Esa noche, después de que las niñas se durmieran en su nueva casa, sobre los colchones nuevos que había comprado y justificado como una ganga, Daniela bajó de nuevo al ático. Las escaleras de madera crujieron bajo sus pies descalzos, un sonido familiar que ahora la reconfortaba en lugar de asustarla. Encendió la lámpara de aceite que había instalado allí abajo, más segura que la linterna de pilas, y caminó lentamente hacia el cofre metálico. Se arrodilló ante él, pasando las manos por la superficie fría y lisa. El candado era, en efecto, diferente, más moderno que los demás, quizá instalado por su abuelo poco antes de morir. Había arañazos alrededor de la cerradura, como si alguien hubiera intentado abrirla en algún momento, pero se hubiera dado por vencido. Daniela cogió la barra de hierro que había usado para romper el primer candado la noche de la tormenta y la apoyó contra el grillete metálico. Dudó. Le temblaban ligeramente los brazos, no de debilidad, sino de anticipación. Y entonces, con un movimiento repentino y decidido, golpeó. El metal se resistió. Golpeó de nuevo y otra vez, hasta que finalmente, con un crujido que resonó en las paredes de hormigón, el candado cedió y cayó al suelo con un sonido pesado y final. Daniela abrió lentamente la tapa del baúl, como si abriera un portal a otro mundo. La bisagra crujió, protestando contra décadas de inmovilidad, y entonces, bajo la luz dorada de la lámpara de aceite, vio el contenido. No era lo que esperaba. Ya no había monedas ni joyas esparcidas en profusión. En cambio, el baúl contenía algo mucho más organizado, mucho más intencional. En la parte superior, cuidadosamente doblado, había un gran sobre de papel grueso, amarillento por el tiempo, pero aún sellado. Debajo, envuelto en tela suave, había varios volúmenes de cuadernos encuadernados en cuero. Las esquinas desgastadas por el uso, pero las páginas aún intactas. Y en el fondo del baúl, envuelto en terciopelo oscuro, había un objeto que hizo que el corazón de Daniela se acelerara. Una caja más pequeña, de madera pulida, trabajada con delicados detalles, con su propia cerradura pero sin candado. Solo una pequeña llave dorada, sujeta a ella con un cordón de seda descolorida. Daniela tomó el sobre primero, con los dedos temblorosos mientras rompía el viejo sello. Dentro había una carta, escrita con la misma elegante letra que había visto en los documentos anteriores, pero esta vez dirigida directamente a quien encuentre esto. La carta comenzaba con palabras que hicieron llorar a Daniela de inmediato. Si estás leyendo esto, entonces el tiempo finalmente trajo a alguien que necesitaba lo que hemos conservado. Espero que sea alguien de nuestra propia sangre. Espero que sea alguien digno. Espero que sea alguien que comprenda el peso de lo que ahora cargan. El texto continuaba, explicando con un lenguaje cuidadoso pero claro la historia completa de la herencia oculta. Cómo su bisabuelo había acumulado riqueza mediante el comercio honesto durante décadas, pero vivió en una época de inestabilidad política donde los gobiernos cambiaban,
Las leyes cambiaban y las propiedades podían ser confiscadas arbitrariamente por autoridades corruptas. ¿Cómo decidió ocultar la mayor parte de su patrimonio, declarando públicamente solo lo mínimo indispensable para evitar sospechas, y dejando el resto enterrado para tiempos mejores que sabía que tal vez nunca vería en su vida? ¿Cómo le transmitió el secreto a su hijo, el abuelo de Daniela, quien a su vez lo guardó en absoluto silencio, temiendo que familiares codiciosos o vecinos envidiosos lo destruyeran todo si lo supieran? La carta terminaba con una instrucción específica: usa lo que está aquí con sabiduría, no con ostentación, sino con inteligencia. Protege a tu familia, educa a tus hijos, construye algo que perdure, y cuando llegue tu hora, decide si el secreto debe continuar o si finalmente es seguro revelarlo al mundo. Daniela leyó la carta 3 veces, memorizando cada palabra, sintiendo el peso de generaciones de sacrificio y miedo sobre sus hombros. Luego la dobló con cuidado, la guardó en el sobre y sacó uno de los cuadernos de cuero. Al abrirlo, descubrió registros meticulosos. Cada moneda adquirida, cada propiedad comprada, cada transacción documentada con fecha, valor y circunstancia. Años y años de contabilidad personal, demostrando que todo se había obtenido legítimamente mediante trabajo honesto, comercio justo y un ahorro constante. Su bisabuelo lo había registrado todo no solo para sí mismo, sino como garantía futura por si alguien cuestionaba el origen de esa riqueza. Era una prueba, era protección, era la diferencia entre una herencia legítima y un tesoro robado. Daniela sostuvo el cuaderno contra su pecho y sintió una profunda gratitud por un hombre que había muerto décadas antes de que ella naciera, pero que había pensado en ella, o en alguien como ella, al planear todo esto. Había protegido no solo el dinero, sino también la dignidad de quien quiera que eventualmente lo encontrara. Finalmente, Daniela cogió la caja de madera pulida. Era sorprendentemente pesada para su tamaño. La llave giraba suavemente en la cerradura, como si la hubieran lubricado recientemente, aunque eso era imposible. Al abrir la tapa, Daniela contuvo la respiración. Dentro, sobre un forro de seda que aún relucía a pesar del paso del tiempo, había una colección de objetos que claramente tenían un valor sentimental más allá del material. Un reloj de oro con una inscripción en la tapa: para mi hijo, que construya algo mejor que yo. Una delicada pulsera de plata claramente femenina, con un colgante en forma de corazón. Anillos de diferentes tamaños, cada uno con una pequeña etiqueta de papel que identificaba a su propietaria. Y en el centro, envuelto en una tela suave, un collar de oro puro con un medallón que, al abrirlo, revelaba antiguas fotografías descoloridas. Una joven pareja sonriendo a la cámara, con esa formalidad de las fotos antiguas, pero con ojos que brillaban de genuina felicidad. Eran sus antepasados, eran las personas que habían amado, trabajado, ahorrado, sufrido y protegido para que un día, tal vez, alguien como ella pudiera tener una mejor oportunidad. Y ahora Daniela lo comprendió por completo. Esto no era solo un tesoro material, era un legado de amor, transmitido a través del tiempo, esperando pacientemente ser recibido. Daniela permaneció arrodillada ante el cofre abierto durante un tiempo indefinido, sosteniendo el medallón de oro entre los dedos, observando las fotografías descoloridas como si, a fuerza de voluntad, pudiera lograr que esas personas del pasado le hablaran, le explicaran todo, le dijeran si estaba tomando las decisiones correctas. La lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre las paredes húmedas del ático, y el silencio era tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón. Había algo en ese momento que trascendía el simple descubrimiento de objetos valiosos.
Era como si toda la historia de su linaje, todas las luchas silenciosas, todos los sacrificios invisibles convergieran en ese instante singular donde el pasado y el presente finalmente se encontraron. Daniela sintió lágrimas correr por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de pertenencia, de comprender por primera vez en su vida que no estaba sola en esa lucha por la supervivencia, que nunca lo había estado, que generaciones anteriores habían librado las mismas batallas y que, de alguna manera mística, a través de esos objetos enterrados, seguían luchando junto a ella. Pero fue cuando Daniela empezó a sacar los objetos del baúl para examinarlos más de cerca que encontró lo que definitivamente lo cambiaría todo. En el fondo de la caja de madera, oculto bajo el forro de seda, había un falso compartimento. Sus dedos detectaron la irregularidad casi por accidente. Un pequeño borde que no debería estar allí. Presionó con cuidado y el falso fondo se levantó, revelando un espacio secreto dentro del propio secreto. Y allí, protegido por capas de ocultación como si fuera el núcleo más preciado de todos, había un documento como ningún otro. No era una carta personal, no era un registro de transacción. Era una escritura legal, autenticada con sellos oficiales y firmas de autoridades, fechada hacía más de 80 años. Daniela desdobló el grueso papel con manos temblorosas y empezó a leer, sus limitadas habilidades de lectura luchando con el antiguo lenguaje legal. Pero aún así, la esencia del documento se hizo clara mientras sus ojos escaneaban las líneas. En esa escritura se registraba la propiedad de una extensión considerable de tierra, no la pequeña parcela donde se construyó la casa, sino una parcela mucho más grande ubicada en un área que el documento identificaba como una zona de desarrollo futuro cerca de la capital del estado. El corazón de Daniela empezó a latir erráticamente a medida que la magnitud de todo aquello se adentraba en su conciencia. Conocía la región mencionada en el documento. Hoy en día era una zona valiosa, donde las empresas habían construido fábricas, donde surgían nuevos barrios residenciales, donde cada metro cuadrado de tierra valía fortunas que apenas podía imaginar. Y según esa escritura, su familia era la legítima propietaria de una parte significativa de ese territorio. Pero, ¿cómo era posible? ¿Por qué nadie lo había reclamado nunca? ¿Por qué estaba escondido allí como si no tuviera valor? Daniela siguió leyendo y entonces encontró la respuesta en las notas manuscritas al margen del documento, escritas con la misma elegante caligrafía que su bisabuelo. Registrado a nombre de un tercero de confianza para su protección durante un período de inestabilidad. Se adjunta la documentación de transferencia. Mantener oculto hasta que sea seguro reclamarlo. Puede llevar generaciones, que así sea. Y allí, pegados al documento principal con un clip oxidado, estaban otros papeles, contratos privados, declaraciones firmadas, testimonios notariales, que probaban que la verdadera propiedad siempre había pertenecido a la familia, aunque oficialmente estuviera registrada bajo otro nombre como estrategia de protección. Daniela tuvo que sentarse en el frío suelo de cemento porque sus piernas ya no la sostenían. El papel temblaba en sus manos mientras intentaba procesar su significado. No era solo un tesoro de monedas y joyas que podía venderse poco a poco para asegurar una vida cómoda. Era una propiedad, tierra, algo que, si lo reclamaba legítimamente, podría transformarla no en alguien que simplemente sobreviviera, sino en alguien con verdadero poder económico, poder suficiente para educar a sus hijas en las mejores escuelas, poder suficiente para no volver a temer a la pobreza, poder suficiente para dejar un verdadero legado para las generaciones futuras. Pero junto con esta revelación llegó un nuevo y paralizante miedo.
porque reclamar esa propiedad significaría una exposición total, significaría abogados, demandas, investigaciones sobre el origen de la documentación. Significaría entrar en un mundo de burocracia legal y disputas donde ella, una mujer pobre sin educación formal, sería completamente vulnerable. También significaría que todos lo sabrían. Los vecinos, los parientes lejanos, el primo codicioso que ya la observaba con recelo. Y la gente desesperada o codiciosa era capaz de cualquier cosa cuando había dinero real en juego. La respiración de Daniela se volvió irregular a medida que la presión de la decisión la aplastaba. Miró alrededor del ático, todas esas cajas, todos esos secretos, toda esa riqueza que había permanecido enterrada precisamente para evitar los peligros que ahora la amenazaban. Su bisabuelo lo había escondido todo, porque sabía que revelarlo podía ser más peligroso que ocultarlo. Su abuelo había guardado silencio por la misma razón. Y ahora ella, obligada por las circunstancias a abrir esa puerta, tenía que decidir si finalmente era seguro sacar todo a la luz, o si el mundo seguía siendo demasiado peligroso, demasiado codicioso, demasiado corrupto para que una sola mujer protegiera lo que era legítimamente suyo. Daniela dobló la escritura con reverente cuidado y la sostuvo contra su pecho, cerrando los ojos. Necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba sabiduría que no sabía si poseía. Necesitaba una guía que no vendría de ninguna parte, excepto de su propio corazón, aterrorizado pero decidido. Fue en ese momento, sentada sola en el sótano oscuro, con un documento que podría cambiarlo todo en sus manos, que Daniela finalmente comprendió el verdadero peso de lo que su abuelo había cargado toda su vida. No era solo el secreto de la riqueza oculta, era la responsabilidad imposible de decidir cuándo revelarla, si revelarla, cómo revelarla. Era el terror constante de tomar la decisión equivocada y destruir todo lo que generaciones habían construido. Era la soledad absoluta de no poder confiar en nadie, de no poder compartir la carga, de cargar sola con un conocimiento que pesaba como una montaña sobre sus hombros. Y ahora ese peso había recaído sobre ella. Daniela era la nueva guardiana, la nueva que tomaba decisiones, la nueva protectora de un legado que era a la vez una bendición y una maldición. Podía sentir la presencia de su abuelo en ese momento, no de forma sobrenatural, sino como un recuerdo vivo. Su voz profunda diciendo, «Nunca abras el sótano». Sus ojos cansados cargando secretos que nunca compartió, sus manos temblorosas cerrando ese candado por última vez antes de morir. Él había intentado protegerla de esa carga, pero el destino tenía otros planes. Cuando descubres que has llevado algo valioso contigo sin saberlo, la pregunta no es solo qué hacer con ello, sino cómo protegerlo de quienes intentarán quitártelo. Suscríbete para seguir esta revelación que transforma no solo la vida de una mujer, sino también el significado de la herencia y la justicia. Daniela no tomó decisiones precipitadas. Durante semanas tras encontrar la escritura, mantuvo su rutina habitual: coser, vender comida en el mercado, cuidar de sus hijas, reconstruir lentamente la casa con el dinero que ganaba, vendiendo cuidadosamente las monedas antiguas. Pero ahora había una diferencia fundamental. Tenía un plan real, concebido con la frialdad de quien finalmente comprendía que sobrevivir no era suficiente, que sus hijas merecían algo más que simplemente no pasar hambre. Cada noche, después de que María y Sofía se durmieran, Daniela bajaba al sótano y estudiaba los documentos como una estudiante dedicada ante un libro sagrado. Leía y releía la escritura, los contratos adjuntos, las notas de su bisabuelo. Intentó comprender el lenguaje legal, memorizó nombres, fechas, referencias legales.
Sabía que con el tiempo tendría que encontrar un abogado, alguien que pudiera asesorarla sobre cómo reclamar legítimamente esa propiedad. Pero aún no era el momento adecuado. Primero, necesitaba generar credibilidad, establecer una situación financiera que pareciera razonable, crear una narrativa que explicara su ascenso gradual sin levantar sospechas devastadoras. Daniela estaba aprendiendo a pensar no como una sobreviviente desesperada, sino como una estratega paciente. El primer cambio concreto llegó cuando decidió expandir su pequeño negocio de costura. Con parte del dinero ahorrado, Daniela compró una máquina de coser nueva, esta vez no de segunda mano, sino nueva, moderna, capaz de realizar trabajos más complejos y rápidos. Justificó la compra diciendo que había ahorrado cada centavo durante meses, y los vecinos aceptaron la explicación porque querían creer que el trabajo duro finalmente valía la pena. Empezó a aceptar más pedidos, a producir piezas de mejor calidad, a cobrar precios ligeramente más altos que antes. Su reputación de costurera competente comenzó a extenderse más allá del vecindario inmediato y pronto las mujeres de los pueblos cercanos acudieron a su casa trayendo telas para transformarlas en vestidos, camisas y ropa infantil. Daniela trabajaba largas horas, sus manos moviéndose con precisión hipnótica sobre la tela, sus dedos callosos pero seguros. Y con cada pieza vendida, con cada moneda honesta ganada con trabajo visible, construyó la fachada perfecta, la historia de una viuda que con determinación y habilidad reconstruía lentamente su vida. Pero la verdadera reconstrucción estaba ocurriendo a niveles invisibles para todos. Daniela comenzó a educarse de maneras que nunca antes había considerado. Compró libros usados sobre derecho de propiedad, procesos legales básicos, economía y administración financiera. Leía a la tenue luz de la lámpara cuando las niñas dormían, luchando con las palabras difíciles, releyendo los párrafos 5, 10 veces hasta que comprendía. Sabía que su limitada educación formal sería una desventaja cuando finalmente intentara reclamar la propiedad. Así que se estaba preparando, armándose con conocimientos que al menos podrían nivelar mínimamente el campo de juego. Aprendió sobre impuestos, sobre el registro de la propiedad, sobre la documentación necesaria para las transferencias de propiedad. Aprendió que el mundo legal tenía sus propias reglas, su propio lenguaje y que la ignorancia podía costarle todo. Daniela se convirtió en una estudiante silenciosa de un sistema que siempre la había excluido, decidida a comprenderlo lo suficientemente bien como para no ser devorada por él. Sigues aquí porque sabes que las verdaderas transformaciones no se dan de la noche a la mañana. Se construyen ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión. Suscríbete al canal para seguir este viaje de reconstrucción que va mucho más allá de muros y techos. Los cambios en la casa continuaron, pero siempre controlados, siempre explicables. Daniela instaló mejores ventanas, pintó las paredes con pintura nueva, reparó el techo como era debido. Compró muebles modestos pero decentes, una mesa de comedor de madera maciza, sillas que no se tambaleaban, camas con colchones sin muelles rotos. Para cada mejora yo tenía una historia preparada. La encontré en oferta. El cliente pagó con muebles usados en lugar de dinero. Me hicieron un descuento porque el vendedor me conocía. Mentiras pequeñas, plausibles y necesarias. Porque la verdad, que había descubierto un tesoro enterrado bajo la casa en ruinas, seguía siendo demasiado peligrosa para revelarla. Los vecinos comentaban entre ellos sobre la visible mejora en la vida de la viuda, pero las explicaciones eran lo suficientemente razonables como para no despertar una verdadera alarma. Solo el primo del difunto esposo, ese hombre de ojos entrecerrados y dudosa reputación, seguía observando con una sospecha que parecía crecer cada semana.
Fue un domingo por la tarde cuando finalmente apareció. Daniela estaba en el patio trasero tendiendo la ropa cuando oyó una voz familiar e inoportuna que la llamaba. Ramón, su primo, caminaba por el camino de tierra con ese característico paso lento, las manos en los bolsillos y una sonrisa untuosa en su rostro bronceado. Daniela sintió que sus músculos se tensaban al instante, pero se obligó a mantener una expresión neutra. Se detuvo ante la valla improvisada que delimitaba la propiedad y se apoyó en ella con fingida indiferencia. «Daniela», dijo con voz arrastrada y cargada de insinuaciones, «parece que las cosas están mejorando por aquí. Casa nueva, ropa nueva para las niñas. Incluso oí que te compraste una máquina de coser nueva. El negocio debe ir bien, ¿verdad?». Daniela continuó tendiendo la ropa sin prisa, sin dejar traslucir su miedo. «Estoy trabajando mucho», respondió simplemente, «y ahorrando cada centavo». Ramón rió, un sonido sin humor. «Sí, debe ser eso, mucho trabajo. Nunca pensé que coser pudiera dar tanto, pero qué sé yo, ¿verdad?». La observaba con esos ojos que parecían querer atravesarle el alma, buscando mentiras, buscando secretos. Daniela le sostuvo la mirada sin vacilar y tras un momento incómodo, Ramón escupió al suelo y se alejó, no sin antes decir por encima del hombro: «Si necesitas algo, Daniela, puedes contar conmigo. Al fin y al cabo somos familia. Y la familia se cuida entre sí, ¿no?». La amenaza velada en las palabras de Ramón flotaba en el aire como humo tóxico. Daniela sabía exactamente lo que insinuaba, que si tenía dinero, él quería una parte, que si ocultaba algo, lo descubriría. Esa familia era solo una extorsión disfrazada de solidaridad. Esa noche, Daniela bajó al sótano y por primera vez consideró seriamente trasladar toda su riqueza a otro lugar, escondiéndola en un sitio distinto y más seguro, lejos de esa casa donde Ramón podría entrar si decidía que valía la pena. Pero trasladarlo todo sería arriesgado, llamaría la atención, y ¿dónde podría guardarlo con la misma seguridad? No tenía otra propiedad, ninguna caja de seguridad que pudiera alquilar sin documentación que suscitara dudas. El sótano, con todos sus riesgos, seguía siendo el lugar más seguro. Así que Daniela tomó otra decisión, aceleró sus planes. No podía esperar años más para reclamar la propiedad. Necesitaba actuar mientras aún tenía el control de la situación, antes de que la avaricia de Ramón o las sospechas ajenas lo convirtieran todo en un caos. Era hora de buscar un abogado. Era hora de revelar el secreto, pero de la forma más cuidadosa y controlada posible. Encontrar al abogado adecuado le llevó 3 semanas de investigación minuciosa. Daniela no podía simplemente entrar en la primera oficina que encontrara y depositar su confianza en manos desconocidas. Necesitaba a alguien competente, pero también a alguien que no hiciera preguntas excesivas sobre por qué una viuda pobre aparecía de repente con valiosos documentos de propiedad que había conservado durante décadas. Habló discretamente con algunas personas del pueblo, escuchó recomendaciones y observó reputaciones. Finalmente, encontró a una abogada de mediana edad llamada Beatriz, quien tenía un despacho modesto, pero una sólida reputación de honestidad, y quien, según se decía, había ayudado a varias familias pobres a recuperar tierras que les pertenecían legítimamente, pero que habían sido confiscadas mediante maniobras legales durante periodos de inestabilidad política. Daniela programó una consulta, vestida con sus mejores galas, sencillas pero limpias y dignas, y trajo consigo los documentos más importantes, cuidadosamente organizados en una carpeta de cartón que había comprado específicamente para ese fin. Le temblaban las manos al abrir la puerta de la oficina, pero su mirada era firme y decidida. Era hora de transformar un secreto enterrado en un futuro concreto. Beatriz era una mujer de aspecto severo, pero mirada amable, cabello canoso recogido en un moño apretado,
y manos marcadas por años de trabajo con papeleo y casos difíciles. Escuchó la historia de Daniela en silencio. La tormenta, el descenso al desván prohibido, el descubrimiento de las cajas y el baúl, los documentos antiguos y finalmente la escritura de propiedad. Daniela no mencionó el valor exacto de las monedas y joyas que había encontrado, solo que había algunos objetos antiguos que iba vendiendo poco a poco para sobrevivir mientras reconstruía la casa. Beatriz examinó la documentación con ojos de experta, comprobando sellos, firmas, fechas y autenticaciones. Pasó más de una hora en silencio, simplemente pasando páginas, tomando notas, cogiendo de vez en cuando una lupa para examinar detalles. Finalmente, colocó los documentos sobre la mesa, se quitó las gafas de leer y miró directamente a Daniela con una expresión que mezclaba respeto y preocupación. «Esto es legítimo», dijo con voz firme y profesional. «Toda la documentación está en regla. La propiedad es suya por derecho de herencia, pero debe comprender que reclamarla no será sencillo, rápido ni económico, y puede ser peligroso». Beatriz explicó los desafíos que se avecinaban. Primero, sería necesario localizar el terreno mencionado en la escritura, verificar si seguía registrado a nombre del intermediario que había usado su bisabuelo o si había cambiado de manos a lo largo de las décadas. Luego, sería necesario comprobar la cadena hereditaria, actas de nacimiento, matrimonio y defunción que vincularan a Daniela directamente con el bisabuelo, propietario original de la propiedad. Habría que pagar gastos notariales, calcular y pagar impuestos atrasados y posibles disputas si otras personas ocupaban o reclamaban ese terreno. Y sobre todo, habría exposición, registros públicos, procedimientos legales que cualquiera podría consultar, la inevitable atención de quienes antes ignoraban a Daniela, pero que ahora la verían como alguien con recursos dignos de ser explotados o robados. ¿Tiene ahorros para cubrir los gastos iniciales?, preguntó Beatriz directamente. Daniela dudó solo un segundo antes de responder. «Tengo algunos ahorros, no muchos, pero suficientes para empezar». El abogado asintió lentamente. «Entonces podremos empezar el proceso. Pero debes estar preparada para lo que viene. Tu vida cambiará, Daniela. Y no todos los cambios serán buenos, al menos no al principio». Durante los meses siguientes, Daniela vivió en una constante tensión, equilibrada entre la esperanza y el miedo. Beatriz trabajó metódicamente, solicitando certificados antiguos, localizando el terreno en los registros municipales actualizados, construyendo el caso legal paso a paso. La propiedad fue localizada, una considerable extensión de terreno que, como su bisabuelo había predicho con alarmante precisión, se encontraba ahora en una zona de alto desarrollo, rodeada de fábricas, almacenes y nuevas urbanizaciones. Parte estaba vacía, parte ocupada ilegalmente por ocupas que tendrían que ser desalojados legalmente. El valor estimado era astronómico comparado con cualquier cantidad que Daniela hubiera imaginado poseer. Pero junto con el descubrimiento del valor, llegó el descubrimiento del peligro. Cuando se presentaron los primeros documentos en el registro civil, cuando el proceso de reclamación se hizo público, la gente empezó a aparecer. Parientes lejanos, a quienes Daniela apenas conocía, recordaron de repente que ellos también eran descendientes del mismo linaje y querían su parte justa. Ramón, el primo avaro, se presentó borracho en su puerta una noche exigiendo dinero, gritando que tenía derecho a algo por ser familia de su marido, y Daniela tuvo que amenazar con llamar a la policía para que se fuera. Vecinos que antes apenas le habían hablado ahora aparecían con solicitudes de préstamos, historias de emergencias financieras y ojos brillantes de codicia apenas disimulada. Daniela aprendió rápidamente que la riqueza, incluso la que aún no había realizado, transformaba a quienes la rodeaban. También transformó la forma en que la veían.
ya no como la viuda pobre digna de lástima, sino como alguien que ocultaba cosas, que había engañado a todos fingiendo pobreza cuando en realidad tenía tesoros escondidos. La narrativa cambió en boca de los demás. Algunos decían que siempre supo del tesoro y les mintió a todos. Otros insinuaban que había robado algo que no le pertenecía. Otros susurraban que debía haber hecho un pacto con algo oscuro para tener una suerte tan repentina. Daniela escuchó los rumores y permaneció en silencio, concentrada en el proceso legal que avanzaba con una lentitud burocrática frustrante. Beatriz le aconsejó que no respondiera a las provocaciones, que no se justificara ante vecinos chismosos, que simplemente dejara que la ley siguiera su curso. Pero era difícil, era doloroso ver a personas a las que consideraba amigas distanciarse con resentimiento, o peor aún, acercarse con una falsedad transparente. La soledad que sentía Daniela ahora era diferente a la soledad de la pobreza. Era la soledad de alguien que lleva algo que todos quieren tomar. Tomó casi un año, pero finalmente el proceso se completó. La propiedad se transfirió oficialmente a nombre de Daniela mediante la cadena de herencia legalmente probada. Los ocupantes ilegales fueron desalojados con una compensación justa. Los impuestos atrasados se calcularon y pagaron con algunas de las monedas y joyas vendidas a través de subastadores legítimos que Beatriz recomendó. Y entonces llegó la decisión final que Daniela tuvo que tomar. ¿Qué hacer con ese terreno? Podía venderlo inmediatamente por una suma que la haría definitiva e indiscutiblemente rica. O podía conservarlo, urbanizarlo, construir algo duradero, como sugería la carta de su bisabuelo. Tras noches de insomnio y un agonizante debate interno, Daniela optó por un punto medio. Vendió la mitad de la propiedad a una empresa promotora que pagó un valor justo de mercado, dinero más que suficiente para garantizar a sus hijas una educación universitaria, un hogar cómodo y una vida segura. Conservó la otra mitad y con la guía de Beatriz creó un fondo de inversión que generaría ingresos pasivos continuos, asegurando que sus hijas y nietas nunca enfrentaran la pobreza extrema que ella conoció. El tesoro del sótano, las monedas que quedaban, las joyas, los objetos sentimentales, Daniela los guardaba en una bóveda de un banco, preservados no por su valor material, sino por lo que representaban. Una prueba física de que generaciones de su familia habían luchado, sufrido y protegido algo más grande que ellos mismos. El día que Daniela finalmente recibió la transferencia bancaria de la venta del terreno, no sintió euforia, sintió peso, responsabilidad, gratitud mezclada con tristeza por todos aquellos que la precedieron y no vivieron para ver ese momento. Esa noche, bajó al sótano por última vez como un lugar de secretos. La escotilla que una vez se abrió a la oscuridad llena de misterios, ahora se abría al espacio vacío. Las cajas habían sido retiradas, el baúl estaba en el banco, los documentos estaban con Beatriz. Pero Daniela no volvió a sellar la entrada. En cambio, decidió transformar ese espacio. Instaló una iluminación eléctrica adecuada, pintó las paredes, cubrió el suelo con tarima de madera. Transformó el viejo escondite en una pequeña oficina donde ahora guardaba registros de sus inversiones, donde estudiaba administración financiera en cursos en línea que pagaba sin remordimientos, donde planeaba el futuro de sus hijas. El lugar que su abuelo había cerrado por miedo se convirtió en el lugar donde Daniela construyó un futuro con esperanza. Y en eso había una justicia poética que sabía que su bisabuelo, donde quiera que estuviera, aprobaría. Ya no era necesario enterrar el secreto. Por fin era seguro sacarlo a la luz, no como un tesoro escondido, sino como un legado transformado en una verdadera oportunidad para las generaciones futuras. Algunas historias terminan cuando se encuentra el tesoro, pero las mejores terminan cuando descubres que el verdadero legado no estaba en el oro,
sino en la valentía de usarlo sabiamente. Suscríbete para seguir descubriendo historias transformadoras que demuestran que no todo secreto enterrado es una maldición. A veces es solo una promesa que espera el momento oportuno para florecer.